Y sobre este tema charlaremos con Miguel Valdés Villarreal, de Encuentro Ciudadano por el Agua. Miguel, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Estará con nosotros también vía telefónica Javier Valdés Villarreal. Él es académico universitario y le presentaremos la edición de una entrevista con Xiloy Pérez Campos, investigadora del Sismológico Nacional. Y bueno, pues ya tenemos participación del auditorio. Agradecemos a Antonio Díaz de la Serna, que más que responder a la pregunta, él plantea una pregunta sobre este mismo tema directamente a Miguel Valdés Villarreal de Encuentro Ciudadano por el Agua, y con eso abrimos el tema. Dice don Antonio, pregunta, ¿la extracción excesiva de agua del subsuelo podría incidir en la caída de techos de cavernas para el acomodamiento de las capas y que esto provoque los pequeños temblores que se han presentado en la laguna? Es interesante el tema. Ciertamente se está extrayendo más agua de la que los mantos freáticos pueden proporcionar. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay una recarga natural de los depósitos de agua que están bajo tierra, y esa recarga natural tiene que ver con flujos que vienen de diferentes partes de Durango, sobre todo, y por debajo de la tierra van llenando esos depósitos naturales de agua. Si nosotros extraemos agua de esos depósitos, entonces hay una cierta capacidad de rellenarlos con esas filtraciones de agua que vienen sobre todo de la Sierra de Durango. Si se extrae más agua de la que se puede alcanzar a reponer, entonces lógicamente se van haciendo depósitos, se van haciendo huecos debajo de la tierra. Hay una medición de cuánta es la cantidad de agua que se puede extraer, y con base en esa medición, Conagua ha puesto unos límites. Hay en esta región una veda, llamémosle así, de extracción de agua por esa misma razón. De hecho, ha habido varias declaraciones de veda, 4 o 5, en diferentes épocas, y debido a eso, a quienes van a extraer agua se les da una concesión y se les dice: tú puedes extraer de este pozo tal cantidad de agua, pero no más que esa. Y estás obligado a poner un medidor. Entonces, esas concesiones de agua lo que pretenden es que no se exceda en lo que se puede reponer. Ahora, para empezar, tenemos una anomalía. La anomalía es que hubo extracciones sin permiso que en un momento dado la Conagua las regularizó. Dio permiso de extraer, dio una concesión, y esas que estaban sin permiso, a la hora de sumarse a las que estaban con permiso, excedieron la capacidad de reposición de nuestros mantos freáticos. Entonces ahí tenemos una primera irregularidad. Pero no solo ese es el problema, sino que por encima de esa extracción permitida, concesionada, hay extracciones adicionales de agua. Y esas extracciones adicionales deberían estar controladas por Conagua, pero Conagua se hace pato. Durante mucho tiempo los medidores volumétricos de los pozos estuvieron sin funcionar, o muchos pozos ni siquiera tenían medidores volumétricos. Eso traía como consecuencia que se extrajera más agua de la que tenían autorizados. Sí, sea medida o sin medir, hay problema de extracción adicional. Es cierto de que muchos medidores, cuando no funcionan, no hay una revisión para decirle: oye, tienes tanto tiempo para arreglarla y si no, se cancela el permiso. Conagua es omisa en eso, o llega algún arreglo, que es lo que muchas veces nosotros imaginamos. Claro, no estamos ahí cuando hay el intercambio de billetes, pero es lo que imaginamos, que hay algún arreglo. Oye, porque no
hay la supervisión adecuada de cuánto se extrae. Claro, Miguel, ¿no tendría que ser como, por ejemplo, los medidores de Comisión Federal de Electricidad, que tú no puedes de ninguna manera meterle una mano, porque es Comisión Federal de Electricidad el que tiene que repararlos, el que tiene que atenderlos y el que tiene que verificar que esté haciendo lo que las labores que para lo que se instaló? Eso debería ser, sería excelente que eso sucediera. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, es mucho más fácil que hagan esa supervisión porque están más cercanos al medidor. Allá pues hay que hacer los recorridos. Pero ahora con información satelital, por Dios. Y es una de las cosas que estamos impulsando, que ya no sea un medidor al que hay que ir a revisar, sino que se mande información por fuera. Hay un nuevo programa de información satelital, pero que Conagua decidió ponerlo en las empresas de aquí, de la ciudad. Nosotros dijimos, póngalos por favor en los pozos donde está más difícil ir a revisar. Pero no, Conagua puso ese programa, no sabemos cuál sea su avance, cuáles sean sus resultados, pero finalmente van a medir lo que está cerca de medir. Lo que necesitamos es que se pongan esos medidores en todas las extracciones de agua que es más retirado y difícil de medir. Me dicen que ya existen, que hay medidores de medición remota. Se mide a distancia y en tiempo real. Sí, esos los han puesto aquí en empresas, pero en los pozos del campo, allí Conagua, cuando menos no que nos haya informado, no los ha puesto, sino más bien dijeron, vamos a hacer una prueba aquí y según funcione, se pondrán allá. Y pues no, hay que hacerlo remoto, estoy totalmente de acuerdo, lo hemos platicado en Encuentro Ciudadano Lagunero, eso nos daría información de qué está pasando. Oye, Miguel, recientemente en Gómez Palacio sobre todo se vino dando el caso de las famosas dolinas. Esto que pudiera ser el antecedente de un abra, ¿no? De un socavón que pudiera inclusive poner en riesgo la vida de las personas. ¿Esto también es consecuencia de la sobreexplotación de los acuíferos? A eso se debe, exactamente. Cuando en un lugar, dependiendo de qué está compuesto el subsuelo, cuando en un lugar hay agua permanentemente, pues las capas del subsuelo están estables. En el momento en el que el agua decrece, las tierras o los componentes del subsuelo pueden en un momento dado fallar, que es el caso del que se habla. Deja de haber agua, entonces comienza a haber asentamientos subterráneos que en algunos momentos llega a aflorar y se alcanzan a ver. Yo me acuerdo dramáticamente de aquella casa que se abrió la recámara y ¡pum! Se fue con todo y cama para abajo. Es una cosa impresionante. Y sí, a eso se debe, a que no ha habido la vigilancia adecuada de las extracciones y se extrae de más. Ahora, respondiendo a la pregunta de don Antonio Díaz de la Serna, entonces sí incide el hecho de la reducción el abatimiento de los mantos freáticos en una recomposición de las capas tectónicas y que generaran estos movimientos telúricos. En el caso de sismos específicamente, no tengo la suficiente información de que lo genere. Hasta donde yo sé, no hay la suficiente información. ¿Por qué? Porque sismos ha habido ya desde hace un tiempo. El Servicio Sismológico Nacional tiene en línea registrados los sismos que ha habido del 90 para acá. En esos registros observamos que en Coahuila ha habido 11 sismos arriba de magnitud 4. Y de hecho no ha habido de magnitud 5, ni 6, ni 7. Del 90 para acá. Entonces, el primero que tienen registrado es en el 93, un sismo de 4.4 por Musquis. En el 2000, uno de 4.6 por Parras. En el 2010, uno de 4 por Francisco y Madero. En el 2011, uno de 4.3 de magnitud por Castaños. Entonces estamos viendo que realmente son pocos, muy espaciados, pero que ya viene sucediendo desde hace tiempo. Entonces no
tenemos por qué asociar la nueva extracción a través de fracking o de otro tipo de cosas a estos movimientos que ya se venían dando, y son pocos arriba de magnitud 4, y de magnitud 5 para arriba no ha habido en Coahuila, de acuerdo con la información del Sistema Sismológico Nacional. Sin embargo, Scientific American, la revista, ha documentado precisamente en lugares de Estados Unidos donde se ha incrementado el fracking, el aumento también de movimientos telúricos. Pero de esto hablaremos luego de la pausa, cuando Javier Valdés Villarreal, académico universitario, nos explique cómo es todo este proceso de la fractura hidráulica o fracking, luego de una pausa. Quien nos acompaña vía telefónica. Javier, gracias por aceptar esta invitación de Contextos. Le saludamos Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos, y aquí en el estudio Miguel Valdés Villarreal. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Javier, si fuera usted tan amable de explicarle al auditorio en qué consiste este proceso de fracturación hidráulica conocido como fracking. Bueno, el fracking es una técnica de uso más o menos reciente, y esto es debido a que como el petróleo y el gas se están acabando, ya las formaciones en las cuales se encuentran son formaciones cada vez más difíciles. ¿A qué me refiero con formaciones más difíciles? A que son formaciones en las cuales el hidrocarburo, tanto aceite como gas, se encuentran en capas que no son permeables, capas impermeables, donde se mueve muy difícilmente el hidrocarburo. Para ello se inventó aquí en Texas, aquí en Estados Unidos, se inventó la técnica de fractura hidráulica, que consiste en perforar en forma horizontal las formaciones de lutita, que lutita es la formación en la cual se encuentra atrapado el gas. Es una formación que corre horizontalmente, tiene muy poco espesor, tiene un espesor pues a veces de 200 metros, de 300 metros, pero de longitud puede tener varios kilómetros. Entonces para ello se requiere que se perfore en forma horizontal. Ya que se domina la perforación horizontal, el problema es que si llega uno a donde está el hidrocarburo, no hay manera de sacarlo en forma natural, sino que hay que explotarlo. Para ello se utilizan ciertos detonantes para romper la capa de la piedra. El problema está en que aún así, fracturando la piedra, no es suficiente para poder extraer el gas. Para ello se necesita inyectar grandes cantidades de agua, aproximadamente 15 millones de litros de agua en cada pozo, y a esta agua se le revuelve arena, y con una presión de 9,000 libras, de 9 a 13,000 libras de presión, para que el agua con la arena penetre en la formación y la deje abierta cuando ya la presión ya no esté presente. Entonces, a la hora de meter esta agua con arena, el problema que hay es que necesitan ponerle muchos aditivos químicos para que la arena pueda penetrar y pueda realizar su trabajo. Estos químicos que se utilizan son químicos, pues son muy tóxicos, son mutagénicos, causan problemas en la reproducción, o sea, son químicos muy peligrosos. Pero estos químicos son indispensables porque se utilizan, por ejemplo, para reducir la fricción de la arena dentro de la lutita, para evitar que se oxide, para evitar la proliferación de bacterias allá adentro. Entonces, son aproximadamente 700 compuestos químicos diferentes los que se revuelven al agua y a la arena para que se pueda hacer la fractura hidráulica. Entonces, ya que se consigue esta mezcla, se mete el agua a presión, se fractura la roca y se intenta retirar la mayor cantidad de esta agua con los químicos para que pueda fluir el gas hacia el exterior. El asunto está en que de esos 15 millones de litros de agua con los químicos,
se logran recuperar pues aproximadamente entre el 40 y el 60%, el resto queda adentro en el pozo. Hay que hacer notar que la cantidad de químicos que se requieren de estas sustancias son aproximadamente 300,000 litros de diferentes compuestos químicos los que se revuelven con el agua. La revista científica American señala que en este proceso, como usted lo dice, se le agregan compuestos químicos, muchos de ellos tóxicos, cancerígenos o radioactivos. Y también en Miguel Valdés Villarreal nos trae un folleto en el que se da a conocer precisamente que son más de 1,000 casos documentados de contaminación de fuentes de agua por el fracking, y sobre todo el hecho de que la extracción convencional pues deja mayores beneficios que la extracción a través de fracking, y da ahí algunas cifras muy interesantes comparativas. En este sentido, Javier, le preguntaríamos, ¿cuál es la relación costo-beneficio de este tipo de proceso? Es decir, lo que cuesta no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista ambiental y los beneficios que se obtienen. Bueno, aquí el asunto es ver el por qué esta gran necesidad de gas metano. El gas metano se utiliza para las plantas generadoras de energía eléctrica, y también se utiliza para las refinerías, en donde se produce etileno. El asunto está en que para poder utilizar las energías renovables, que son energías intermitentes, que de repente se produce, por ejemplo, la fotovoltaica, que produce nada más mientras haya radiación solar, se requiere otro tipo de energía que la complemente. El problema es que no cualquier energía puede complementarse, porque se requiere una energía que pueda estar prendiéndose y apagándose a discreción según la necesidad. Y se ha visto que casi la única energía que se presta para ello es el gas. También el combustóleo puede ser, pero el gas puede uno, como una estufa, subirle a la llama y bajarle a la llama para producir más energía eléctrica o menos. Ese es el asunto, que ahorita para la combinación de las renovables es muy necesario el gas. Entonces, es un poco negocio por una parte, pero por otro lado es necesidad. Esta necesidad se puede suplir también con almacenamiento de energía. Eso es en donde la tecnología está avanzando mucho, en la materia de baterías, de pilas de almacenamiento. Pero de acuerdo con informaciones que se han dado a conocer, resulta cada vez menos costeable la utilización de este tipo de sistemas, sobre todo con la caída de los precios de petróleo, que ha puesto en riesgo el futuro de esta industria del fracking. Pues el costo promedio de este tipo de producción puede alcanzar los $90 por barril, y el precio promedio actual de venta es de alrededor de $50. Entonces, de continuar esta baja en el precio del petróleo, haría incosteable, ¿no?, utilizar este proceso de fracking. Bueno, el asunto es que esto es una situación política, no es una situación económica. O sea, los costos, los precios se mueven en forma política, no en forma económica. Entonces, desconocemos muy bien cuál vaya a ser el desarrollo, el desempeño en el futuro del precio del petróleo, pero las estimaciones es de que tiende a subir precisamente por estas razones de que hay una necesidad de gas para complementar las renovables. Entonces, el asunto del precio puede ser medio engañoso, ¿no? Ahorita actualmente en Coahuila no se está empleando el fracking ahorita, pero en otros estados del sur hay una gran utilización del fracking, aunque no sea gran negocio. Y si no es el gran negocio, ¿por qué se utiliza el fracking? Bueno, porque hay necesidad de gas por un lado, pero por otro lado, porque estas son inversiones a largo plazo. Tú comienzas a hacer tu fracturación hidráulica, pero lo que quieres es mantener la ocupación del espacio para que otro no venga y se te meta, y luego cuando los precios suban, ya no estés ahí, ¿no? Entonces son juegos a mediano y largo plazo también.
En este volante que trae Miguel Valdés Villarreal, hay un dato que dice que en Estados Unidos 80% de los pozos perforados ha resultado económicamente inviable. Miguel, ¿tú coincides, o más bien según tu punto de vista, cuál sería esta relación de costo-beneficio? El costo que implica para el medio ambiente el fracking y el beneficio económico que podría acarrear. Cuando se empezó a perforar con el método de fracking, el precio del petróleo y del gas estaba más alto. Después bajó, pero quien ya tenía una inversión hecha, pues dice, bueno, pues ya está hecha la inversión, pues vamos a terminar. Sin embargo, la explotación de un sitio en particular no dura demasiado tiempo. Estamos hablando de menos de 5 años, porque se agota el producto. Sin embargo, ese es un pozo en particular, pero si ya tienen toda un área amplia que están destinando a eso, es parte de lo que menciona Javier, quiero que esto me lo dejen a mí y no a otros. En el caso de México incluso se dio una prevención por parte de estos explotadores, diciendo que iba a tener preferencia la explotación por fracking a cualquier otra actividad que se realizara en el territorio. Nada más avisando que voy a explotar con fracking, ¿qué importa si allá había agricultura, si había ganadería, si había cualquier otra actividad? El fracking tiene preferencia, eso lo puso el gobierno federal, lo cual es increíble. Ante eso hubo un amparo que presentó, en el caso de Coahuila, Altos Hornos. Es decir, espérate, no acepto eso porque a mí me interesa el carbón que estoy utilizando para mis Altos Hornos. Pero es impresionante cómo la legislación incluso se ha puesto para servirles a estos que van a explotar, dejando dañado todo el territorio, independientemente del daño que se genera al quemar el gas y el petróleo, que en eso tenemos un problema muy serio por el calentamiento global. Vamos a hacer una breve pausa, son las 9:36 y continuamos con este tema de la relación del fracking y el abatimiento de los mantos acuíferos con los sismos registrados en la laguna. Siga Miguel Valdés Villarreal de Encuentro Ciudadano por el Agua, y más adelante tendremos una intervención grabada de Xioli Pérez Campos, investigadora del Sismológico Nacional. Javier, usted que vive en el norte de Coahuila, ¿cuál es el futuro que le ve al fracking, sobre todo en estos municipios cercanos a la frontera, donde pues ya se han realizado inversiones para poder explotar el gas lutita mediante la fracturación hidráulica? Bueno, las inversiones que se han hecho aquí en el norte han sido por parte de Pemex. El asunto de la fracturación hidráulica, yo siento que más bien aquí en México no es un asunto netamente económico, porque México está pletórico de gas convencional, o sea, y de petróleo convencional. Hay muchos hidrocarburos todavía que se pueden extraer en forma muy económica, sin tener que utilizar el fracking, que es mucho más caro y menos eficiente. Entonces, eso se utiliza cuando ya las reservas petroleras se han agotado, pero tenemos información muy precisa de que en México hay grandes reservas de petróleo que no están siendo explotadas todavía y que ya se sabe en dónde se encuentran. Entonces, es mucho más negocio sacar ese petróleo que andar sacando por fracking el gas y el aceite, ¿no? Entonces, cosas que uno no entiende muy bien cómo están operando, por eso pienso que es una cuestión pues política, y también por el asunto de tener gas, ¿verdad? Pero, buenos días, le saluda Marcela Pámanes, gracias por estar con nosotros. Pero entonces tenemos que seguir la ruta del dinero, ¿no? Creo que este caso, como muchos otros casos en este país, lo que se hace es a resulta de la conveniencia económica de alguno, de muy pocos por supuesto, y sobre todo de gente relacionada con el poder. Digo, esto también es un arma política. Sí, definitivamente. Los daños que ocasiona el fracking, sobre todo por las grandes cantidades de químicos, imagínense, son 300,000 litros de químicos en cada pozo,
y se hace un pozo cada 16 hectáreas, cada 20 hectáreas. Imagínense la cantidad de químicos que se importan y van a quedar en la región, y no se va a tener un rastro ni un seguimiento de a dónde van a parar esos químicos. Son una cantidad tremenda que, bueno, en muchos de los casos la vuelven a inyectar al subsuelo, pero sin ni siquiera tener un registro de en qué parte del subsuelo, qué cantidad y qué químicos son los que están almacenados, para que en el futuro las siguientes generaciones de perdida supieran en dónde están todos esos compuestos tan peligrosos, por un lado. Y por otro lado, como no hay control sobre ellos, también no hay control sobre si pudieran emigrar hacia los mantos de agua. Claro. A nosotros acá en la laguna nos preocupa porque sabemos lo que significa estas historias de contaminación de los mantos freáticos, por ejemplo, con arsénico, donde viene un investigador, luego viene el otro, y luego viene el otro, y el otro, y el otro, y algunos ratifican las hipótesis y algunos otros levantan algún otro tipo de tesis, pero finalmente no se trabaja sobre ello. Entonces, en ese sentido, pudiera esta situación de la contaminación de los mantos freáticos a resulta del fracking correr la misma suerte. Sí, definitivamente. Hay que recordar que, por ejemplo, en las medicinas que toma uno, la cantidad de químicos es realmente muy baja, y los efectos son muy grandes en las medicinas, ¿no? Uh-huh. Entonces, si en una medicina provocan eso, imagínense la cantidad de químicos que quedarían flotando en el aire y en la tierra y en el agua, los cambios que puedan producir en nosotros. Ya se ha visto, y hay estudios en Estados Unidos bien demostrados, en los cuales la cuestión de las glándulas se ve modificada precisamente por estos químicos, ¿no? Uh-huh. Pues sí son cuestiones peligrosas, pero no hay una gran cantidad de evidencias que pudieran hacer que eso fuera más contundente, ¿no? Porque los estudios pues todavía no se hacen. Uh-huh. Las decisiones de ir por el fracking son decisiones de un partido político, o usted considera que todos los partidos políticos en algún momento dado, sobre todo si hablamos en el terreno de las elecciones federales y bueno, de lo que termine por suceder en Coahuila, pudieran corregir el rumbo de acuerdo a quien llegara a ostentar el poder? No, yo pienso que son las corporaciones las que empujan, y el gobierno de Estados Unidos y los partidos políticos mexicanos no creo que tengan la fortaleza para oponer. Bien. Muy bien, Javier Valdés Villarreal, académico universitario, nuestro agradecimiento por su participación en esta mesa de análisis. Cómo no, muchas gracias. Buenos días. Y vamos a escuchar a continuación a Xioli Pérez Campos. Ella es investigadora del Sismológico Nacional, quien habla, precisamente da a conocer un dato que, bueno, pues era poco, si no es que nada, conocido por los laguneros, y es que la región lagunera sí es una zona sísmica leve, pero lo es. Una acumulación de esfuerzos por diferentes plegamientos. Estos son formaciones geológicas que pueden producir ese tipo de fallamientos y de sismos pequeños. En la región se han tenido sismos, se han reportado sismos desde antes del año 2000, pero es hasta 2010 cuando se instalan estaciones hacia el norte del país, cuando se empiezan a ver realmente estos sismos pequeños que ocurren en la región. Eso no quiere decir que no sucedieran antes, sino que no se tenía la capacidad de detección. A años más recientes, después del 2014, se instalaron todavía más estaciones en el norte del país, y con ello se ha podido apreciar más la sismicidad que ocurre en la zona. Son sismos poco frecuentes, pero pues se deben a este reacomodo de esfuerzos en la región. Menos tenemos reportes desde 1993. Uh-huh. Esto puede ser mucho antes. El asunto aquí es muy importante reconocer que antes no había estaciones
en esa región. Entonces era muy difícil ver sismos de magnitudes pequeñas. Era necesario que fueran un poco grandecitos, pero por ejemplo, en el año 2000 hubo un sismo de 4.6 a 64 kilómetros al sureste de Parras de la Fuente. Es decir, es una actividad que se ha reportado desde antes. Revisando el catálogo completo del Servicio Sismológico Nacional, pues hay reportes de 1977 de sismos pequeñitos en Coahuila. Inclusive en el 82 hubo uno cercano a Saltillo con una magnitud de 4.5. Entonces, el problema del catálogo es justamente que no hay estaciones en el norte hasta años recientes y no es posible tener mucho conocimiento de lo que pasaba o cómo se comportaban estos sismos pequeños antes del año 2010. Recientemente andaba circulando por redes sociales alguna alerta donde hablaba de que se esperaban sismos al norte del país. Bueno, eso fue hace como unas 2 o 3 semanas después de los sismos que ocurrieron en la Ciudad de México y en Chiapas y en Oaxaca. ¿Qué piensa usted de este tipo de publicaciones que se han estado generando? Que son terribles porque lo único que hacen es causar pánico sin sustento, porque los sismos no se pueden predecir, no podemos saber dónde van a ocurrir, de qué magnitud van a ser o cuándo van a suceder. Entonces es muy importante que la población no haga caso a ese tipo de mensajes, que no los transmita, pero que sí aprenda a vivir con la posibilidad de que puede ocurrir un sismo y que deba saber cómo actuar en el momento en el que ocurre. Hay que prepararse antes, hay que saber reaccionar en el momento y hay que saber qué hacer después de que ocurra. Y nosotros también, por ser una zona donde hay sismos pequeños, deberíamos empezar a prepararnos. Sí, porque a un sismo pequeño en una sociedad que no está preparada puede tener implicaciones. Entonces, en una sociedad preparada, no importa que el sismo sea grande, no causará mayor problema. Bien, pues estas son las palabras de Xioli Pérez Campos, investigadora. Ella es jefa del Sismológico Nacional. Y bueno, hay opiniones encontradas al respecto, mientras que la funcionaria menciona en esta entrevista de que los sismos ocurridos tienen como origen factores geológicos y acumulación de esfuerzos, y los movimientos no están relacionados con la sobreexplotación de los mantos acuíferos o con actividades en minas. Bueno, pues hay algunos otros especialistas que contradicen lo que dice la jefa del Sismológico. Por ejemplo, Juan Manuel Rodríguez Martínez, que es doctor en ciencias geológicas y jefe del Departamento de Geohidrología y Geofísica del Instituto de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, puntualiza que se han producido 304 temblores en el estado de 2006 a la fecha y que la causa es el método de fracking. Esto lo dice un especialista, pero también algunas organizaciones ambientalistas han hecho referencia precisamente de cómo el abatimiento de los mantos acuíferos sí genera movimientos de las capas tectónicas que traen como consecuencia precisamente este tipo de movimientos telúricos. Son opiniones encontradas, son puntos de vista distintos, que nos habla de, pues realmente, no sé, salvo tu mejor opinión, Miguel, de la necesidad de una mayor información y sobre todo para que no haya estas contradicciones en cuanto a las declaraciones de personas que son pues especialistas en el tema, ¿no? Este doctor en geofísica, pero también la jefa del Sismológico, que atribuye a otras causas. Nos referimos concretamente a los sismos registrados a 86 kilómetros de San Pedro el pasado 8 de octubre, el 8 de octubre fue a 21 kilómetros al sur de Matamoros, y en San Pedro el 20 de septiembre. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Miguel? Yo creo que uno de los primeros puntos que hay que precisar es de qué habla cada uno de ellos. Porque hay veces que parece que están hablando de lo mismo y no se refieren exactamente a lo mismo. Entonces habría que estar hablando en los mismos términos
para ver si allí hay contradicción o no. Y yo creo que en ese sentido tienen razón cuando dicen es que esta no es una zona sísmica porque no hay movimientos de placas tectónicas, pero sí es un lugar en donde se dan movimientos de tierra debido a otras causas, no a un movimiento de placas tectónicas. Entonces, si uno está hablando de placas tectónicas, dice, pues allí no se dan sismos. Pero si el otro está hablando de que efectivamente se siente, se mide, oye, ¿a qué se debe eso? Un reacomodamiento del suelo, ¿no? Del subsuelo. Sí, pero no de capas tectónicas, que son cosas distintas, sí. Ajá. Es, por ejemplo, lo que decíamos de la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Allí hay un hueco que la tierra que está circundante pues tiende a acomodarse a querer o no querer. Claro que la fuerza de ese movimiento va a ser mucho menor al que pudiera ser el movimiento de una placa tectónica, pero es algo que se da. Y la Alianza Mexicana contra el Fracking está realizando una serie de actividades precisamente para despertar conciencia en la ciudadanía de lo negativo que es para el medio ambiente el fracking. Así es, en esta fecha se celebra en México desde el 2012 el Global Frackdown, que es como un llamar la atención de lo que está causando el método de fracking en México y que queremos que no se aplique tanto como se está comenzando a aplicar en el cerca del Golfo o en Estados Unidos, porque tiene grandes perjuicios, tanto para el terreno que queda devastado allí donde se hacen las perforaciones, totalmente contaminado, casi diría uno, sin posibilidad casi de recuperación de esas tierras, como por lo que está causando la sobreextracción de petróleo y de gas, que estamos a un tris de que venga un problema muy serio en todo el planeta. Si seguimos consumiendo tanto como lo estamos haciendo, el calentamiento global nos va a traer problemas. Claro, no es un invento chino, como dice Trump. Está medido cómo se ha ido incrementando tremendamente la temperatura, y eso está trayendo ya algunos problemas en algunos lados, pero van a ser mucho peores. Yo recuerdo hace un mes que vi 5 fenómenos meteorológicos en las costas del Pacífico y del Golfo de México. Uh-huh. Yo nunca había visto tantos al mismo tiempo. O sea, hay algo que está pasando, uh-huh, y es a nivel del planeta, y eso lo que nos debe llevar es a cuidar la temperatura. Claro. Si no la cuidamos, vamos a tener problemas que no nos estamos imaginando. Bien, Miguel Valdés Villarreal, de Encuentro Ciudadano por el Agua, nuestro agradecimiento por tu participación en esta mesa de análisis. No, nos parece muy importante que esto se conozca, les agradecemos a ustedes, y estamos ahorita en la Plaza de Armas de Torreón, en una divulgación de información acerca del fracking. Visítenos, por favor. Ahí estamos en la Plaza de Armas esperándolos para platicar. Nos vamos, Marcelo. Sí, Juan, pero yo me quedo con esta sensación de que es importante que vayamos mucho más allá de las afectaciones de una inundación, sino que veamos las causas que este tipo de fenómenos que no conocíamos, quienes ya tenemos años, sabemos perfectamente bien de lo que hablábamos, una lluvia en las cantidades y con la manera tan fuerte que cayó el pasado martes. Yo creo que pues no hay antecedentes. Entonces, sí sería muy importante que las decisiones que vamos a tomar este fin de semana estuvieran centradas en el cuidado y la preservación del medio ambiente. Ojalá y que verdaderamente lo tomemos en cuenta. Bien. Pase usted un feliz fin de semana. ¡Ánimo!